El título del mensaje es Sí se puede ser santo. ¿Por qué este título? Bueno, un poco porque a través de los años he descubierto, o he observado más que descubierto, he observado que a muchos jóvenes sinceros, muchos jóvenes sinceros de Cristo, o que están en la iglesia, particularmente les preocupa el tema de la santidad y a veces, en muchos casos, los frustra. Muchas de esas razones ahora las vamos a ver, no muchas, sino algunas, y vamos a permitirle al Señor, y creo que ustedes van a ser bendecidos en esta noche si son de esta clase de jóvenes sinceros para con Cristo, que anhelarían cumplir con los requisitos o las demandas de la palabra para conformarse al sentido, al concepto de santidad, ¿no? Porque ser un joven impío, la verdad, para ser igual al mundo, ¿para qué venir a la iglesia? Mejor seguir haciendo nuestra vida y listo, ¿no? Pero yo sé que, no sé si todos, pero ojalá todos tengan un sincero deseo de entender si se puede ser santo siendo joven. Y me alegro si estás frustrado en esta noche, no por estar frustrado, sino porque estás en esta noche frustrado a las puertas de encontrar la libertad de esa frustración que quizás has arrastrado durante mucho tiempo. Voy a empezar por un versículo que tiene que ver con el Día del Amigo, que quizás está trillado para este punto, pero no importa, porque va a ser el punto de partida solamente, no lo voy a desarrollar. Sí voy a tomar una frase de ahí. Dice en Juan 15, verso 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Bien, hasta allí. El mandamiento es claro, ya el mandamiento es al principio, ¿no? Desde el principio de la Biblia encontramos el mandamiento de amar al prójimo. Ya en la ley de Moisés se hace más que claro, a pesar de que alguno pueda sentirse un poco raro con el tema ley, pero amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza, es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Y nadie tiene mayor amor que el que pone la vida por un amigo. Ahora, los que son amigos de Cristo, Jesús está hablando de él, ¿no? Él iba a poner la vida por sus amigos. Ahora, el problema es quiénes son sus amigos. Bueno, Jesús lo aclara. Son los que en definitiva hacen lo que Jesús les mandó, no los que dicen Señor, Señor. O sea, no los que tienen una proclamación de la palabra solamente, sino que la proclaman y la viven desde su naturaleza interior, desde su nueva naturaleza interior. Cuando digo esto, ya entienden y entendemos que para ser verdaderos hijos de Dios necesitamos nacer de nuevo. Y esto no es obra de hombre, ni de médicos, ni de pastores, ni de ninguna clase de ser humano, sino del Espíritu Santo. Ustedes lo saben, nadie puede nacer de nuevo por la voluntad humana. Somos nacidos de Dios por la voluntad de Dios. Bien, entonces, ¿cómo a partir del hecho de que yo sé que soy nacido de nuevo, que ya mis pecados me han sido perdonados, quisiera creer que todos ustedes dicen, sí, yo gracias a la misericordia de Dios soy una persona salva, tengo vida, mis pecados han sido perdonados, pero tengo una gran culpa constante, me enfrento a la culpa de manera diaria, me siento frustrado, me siento con ganas de correr, de abandonar, de huir, porque siento que no puedo cumplir las demandas de Dios. Siento que no puedo terminar de ser lo que Dios quiere que sea, un joven santo, una persona santa. Entonces busco la manera de escapar o buscar una apariencia que nadie me vea y hago los pecados, los cometo en privado y allí trato de que nadie se entere de mis pecados y cuando me descubren desaparezco por un tiempo para que todo el mundo se olvide y como dicen los ladrones, ¿no? Para que se enfríe ahí lo que se han robado. Para que se enfríe el asunto y pueda seguir yo adelante y bueno, nadie me diga nada. Bueno, y después ni que hablar de los recursos en las redes sociales, de bloquear, esconder,
hacer un doble perfil. Bueno, lo que saben hacer ustedes, lo que saben pecar. Bueno, la idea es, chicos, ayudarlos a decir, sí, yo también puedo ser santo. No es salir llenos de culpa en esta noche, sino al contrario, salir llenos de gozo, de estar seguros que efectivamente pueden ser santos y hacer lo que Jesús manda y decir, Jesús también es mi amigo, porque yo hago lo que Él me manda. Ahora, vamos a entender entonces primero lo que implica, lo que es la santificación en Cristo. Algunos lo saben, tengan paciencia para con quienes no lo saben. Algunos lo están aprendiendo y otros todavía no lo han terminado de aprender y otros no tienen ni idea. Bueno, tengamos paciencia. Para entender la santificación en Cristo hay que entender dos conceptos fundamentales. Primero, lo que implica o lo que es la santificación posicional. Les voy a leer una porción, un par de pasajes bíblicos y ustedes van a entender en el contexto general lo que significa una santificación posicional. Ahora se los explico. 1 Corintios 1:2, una salutación a la iglesia de Corinto. Dice a la iglesia de Dios, digan conmigo iglesia de Dios. Ustedes saben que la iglesia de Corinto era una iglesia muy problemática, tenía pecados graves, pero era una iglesia de Dios. Primer punto. Esto lo decía Pablo y lo decía el Espíritu Santo por Pablo, ¿no? Fíjense que a la iglesia de Dios que está en Corinto le dice, a su vez, en una frase sinónima, les dice a los santificados en Cristo Jesús. O sea, algo que ha sido hecho sobre algunas personas que formaban parte de la iglesia de Corinto, a las cuales se las denomina santificados en Cristo Jesús. Por otro lado, dice, llamados a ser santos. Ahí ya hay un llamado a hacer algo que se hizo y algo que hacer. Fíjense todo en una salutación, todo lo que van a ver hoy. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, ustedes también. Fíjense en una salutación, estamos resumiendo el tema de hoy prácticamente, pero justamente vamos a desarrollarlo. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Repitan este concepto, nunca pueden quitar los pecados. Pregunto, ¿lo que hacían los sacerdotes era voluntad y mandamiento de Dios? Sí, a pesar de que no podía, no puede, ni podrá nunca quitar los pecados. ¿Qué hacía? Los cubría un año solamente. Los cubría en sentido figurado, a los ojos de Dios, ¿no? Pero Cristo, dice en el verso número 12, habiendo ofrecido una vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, que no está muerto, está vivo, ¿no? Pero Él murió, resucitó, ustedes lo saben, obviamente, y se sentó a la diestra de Dios. Pero Él hizo una cosa, una vez y para siempre. ¿Qué cosa? Se ofreció como sacrificio. Dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque y ahí miren la negrita. No está ahí en negrita, bueno, no importa. No, parece que estaba el PowerPoint, por eso, pero no lo hicieron en el grupo. Bueno, no importa. Lo importante es que escuchen la palabra. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Ven eso? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, una vez que son los pecados remitidos de vos
al nunca más, no hay más necesidad de sacrificio. Jesús hizo un sacrificio por tus pecados, los arrojó y se deshizo de ellos. No hace falta más sacrificio. Hizo uno y con ese uno fue para siempre. Entonces, ¿qué es lo que están entendiendo a través de esto? A través de estos versículos. ¿De qué hablan estos pasajes? Que hay una santificación que hace Dios a través de una ofrenda, la del sacrificio de Cristo, para que los santificados, los que estaban en Corinto, los que habrían de ser, o sea, ustedes también, los que fueron y los que serán en algún otro lado, sean una sola vez, santificados y apartados para siempre, para Dios, y sus pecados remitidos, sacados y echados, en sentido figurado, enterrados bajo la tierra que está debajo del océano, ¿no? En lo profundo del mar. Dando a entender que es un lugar donde nadie accede, ni regularmente ni remotamente. Bueno, allí donde nadie más puede ir a buscarlos, allí es donde Dios ha enterrado los pecados tuyos. Los que cometiste hace mucho, los que cometiste hoy y los que quizá o seguramente vas a cometer en el mañana. Entonces, ¿qué te dice esto cuando habla a los santificados que están en Corinto? Hay personas que han sido por una ofrenda en este caso, hace unos cuantos años. En el caso nuestro, hace casi 2000 años. Una ofrenda que fue suficiente para que los que de ustedes, esperaría, insisto, en que todos hayan nacido de nuevo, hayan sido regenerados por la obra del Espíritu Santo, hayan o se les haya concedido el ser posicionalmente cambiado de ser personas inmundas delante de Dios por sus pecados a ser personas santificadas delante de Dios. Y todo esto con una ofrenda, la de Cristo, su cuerpo, una vez y para siempre. O sea, no hay nada más que hacer, no hay nada más que cambiar, no hay nada más que poner ni quitar. Es suficiente para que vos estés santificado, separado para Dios, como la iglesia de Corinto, que estaba en Corinto, obviamente, la iglesia de Dios, podríamos decir la iglesia de Tolosa, que está en Córdoba, ¿sí? Esa iglesia también santificada en Cristo Jesús, ¿sí? Bien, entonces eso es santificación posicional, o sea, salimos de la posición de personas inmundas en el sentido de la ley de Dios, en el sentido, bueno, no me sale la palabra, no importa, en el sentido de estar inmundos delante de Dios a ser personas separadas para Dios en una condición aceptable a los ojos de Dios. Ahora ustedes me preguntan, y pastor, pero de todas maneras yo quiero vivir la vida que agrada a Dios y siento que mi vida es inmunda a los ojos de Dios. Siento que mi vida está llena de pecados. Yo si tuviera que hablar y abrir mi boca me avergonzaría, saldría corriendo, saldría a llorar porque me avergonzaría de mis pecados. Quizá algunos de ustedes dicen, yo la verdad no tengo ningún problema. Quizá el problema que tenés justamente es el problema más grande de todos, que tu vida todavía no ha sido regenerada, no ha sido salvada, porque naturalmente cuando uno ha sido regenerado, el Espíritu Santo es el que nos convence de culpa, justicia y juicio. Por otro lado, la conciencia restaurada es la que nos mantiene acusándonos de lo que está bien y de lo que está mal, dándonos discernimiento del bien y del mal. Y la ley de Dios que está en nuestra mente, por otro lado, nos ayuda a discernir lo que está bien y lo que está mal. Y en la medida que vivimos y vamos fracasando o vamos haciendo bien las cosas, vamos discerniendo qué es lo que está bien y lo que está mal. Entonces ahí hay dos personas, una la que está santificada y otra que parece estar santificada, pero no. Bueno, eso es algo que tiene que arreglar cada uno con Dios personalmente, y justamente Dios te trajo aquí para eso, no para echarte al infierno, sino justamente para darte la mano, para que no tengas necesidad definitivamente de nadie ni de nada más, sino que de Cristo, para ser limpiado y ser posicionalmente cambiado de lugar, de un lugar de una persona inmunda, ceremonialmente, ritualmente, una persona santa, ceremonialmente y ritualmente santa. Ahora, cuando leímos al principio decíamos
a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, llamados a ser completamente separados para Dios, porque la palabra santo, ustedes lo saben, es ser separado de entre la gente o de las cosas del mundo para Dios y su servicio. Eso es ser santo o santificado. Si una persona santa no es una persona buenita, una persona santificada es una persona apartada de entre lo inmundo para Dios. Entonces ahora entienden el primer concepto, el concepto de santificación. Ustedes están apartados de entre el mundo, de entre los inmundos, para los santos de Dios. Ahora, ustedes se dan cuenta que si son apartados para Dios, dicen, pero pastor, mi vida no coincide mucho con lo que debería ser una persona santa para Dios. Bien, ahí entra el concepto que se denomina santificación progresiva. Y leemos 1 Juan 3:2, donde dice, amados, escuchen, miren porque se enganchan muy bien con esto. 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo somos? Dice, ahora. Y dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué estamos diciendo con esto, chicos? A ver, que en la medida que nosotros vamos entendiendo esto de que somos hijos de Dios y tenemos la esperanza de ver a nuestro Salvador, nosotros entramos en ese deseo y proceso de purificarnos a nosotros mismos, o sea, de ir deshaciéndonos de las cosas que vemos que no están bien delante de Dios, que nos lo marca su palabra, que nos lo marca la conciencia, que nos lo marca el Espíritu Santo y que nos lo puede marcar un hermano o un líder, o nos lo puede marcar con toda libertad nuestro papá, nuestro líder, nuestros pastores, nuestros hermanos, nuestros mentores, quienes sean, discipuladores, como quieran llamarle. Pero de todos lados va a venir alguien que nos marque nuestro pecado. Obviamente el enemigo también viene a marcarte tu pecado, pero no para hacerte cambiar o hacerte bien, sino para atormentarte. En cambio, el Espíritu Santo viene a acusarte para que te entristezcas, para llevarte al arrepentimiento, y esa tristeza dice, no hay que tener temor de tenerla, sino que te lleva al arrepentimiento y después a una vida piadosa. O sea que no está mal sentir tristeza por pecar, es lo que hace el Espíritu Santo. Que sientas tristeza por tu pecado. Si cuando pecas no sentís tristeza, probablemente no está el Espíritu Santo haciendo lo que naturalmente hace, o lo que es más terrible, que el diablo te diga, bueno, un pecadito al año no hace daño, o dale, total, Dios cubre, como el seguro, también cubre todo, contra todo riesgo, ¿no? Ahí hay un peligro, ¿no es cierto?, tener una falta de discernimiento en la palabra del Señor. Bueno, ahora, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Escuchen, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, miren, estén atentos a esto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios que permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto no puede pecar. Es lo que yo les decía. No puede vivir en pecado y sentirse cómodo. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. Simplemente por eso, no es porque hace la fuerza. Dice, no, yo me propongo sentirme mal si peco. Yo me propongo humillarme, me propongo entristecerme. No, no es una cuestión de voluntad humana, es una expresión natural del alma humana regenerada. Es nacido de Dios, no puede vivir atado en el pecado. Pero pastor, yo peco. Bueno, la pregunta es,
no es si pecas o no. La pregunta es si estás entendiendo primero la santificación posicional y ahora la progresiva. ¿Cómo viene? Viene en un proceso que parte de un deseo personal basado en la persona de Cristo, en el deseo de ser como Él es, en el deseo de encontrarme con Él y tener la misma naturaleza y la misma condición divina, la de la santidad. Él es puro, yo quiero ser puro como Él es puro. No por el juicio, el premio, la recompensa o el castigo, sino porque simplemente amo al Señor. Simplemente por eso. Entonces dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí es donde tiene la diferencia. Y Juan lo hace mejor todavía. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, no hay términos medios. Bueno, es medio cristiano. No, o es cristiano o no lo es. ¿Puede ser uno medio hijo de Dios? No, o es hijo de Dios o es hijo del diablo. No es medio. Es como, a ver, mira, pregúntatelo vos mismo. ¿Vos sos medio hijo de tu mamá y tu papá o hijo entero de tu mamá y tu papá? Vos sos hijo de tu papá y tu mamá. No podés ser más o menos hijo de tu papá y tu mamá. Sos lo que sos, hijo. Bueno, en este caso, vos no podés ser hijo de Dios y un poco hijo del diablo. O es una cosa o la otra. Aquí sí es blanco o negro. Ahora, la diferencia está en la forma de vida. Uno practica la justicia y el otro practica con libertad del pecado. Hace cosas buenas. Todo el mundo hace cosas buenas. Todo el mundo sin ser creyente hace cosas buenas. Hasta los más delincuentes hacen cosas buenas. Pero ese no es el punto. El punto es de adentro hacia Dios, ¿qué hacemos para Dios? Bien. 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué me está diciendo esto? Que hay un proceso santificador o santificación progresiva que se va llevando a la madurez en tanto y en cuanto mi vida se fundamenta en el temor de Dios. Si yo soy una persona que tengo un respeto profundo por Dios, escuchen esto, porque es una manera de entender el temor de Dios, un respeto profundo por su palabra, por su deidad, por su justicia, por su misericordia, por su amor, por su perfección, por todos sus atributos. Vos al conocer a Dios decís, yo respeto realmente a la persona de Dios y por eso no peco. Perfecciono, llevo a la madurez mi relación con Dios, mi vida y mis acciones a la semejanza de Cristo. ¿Por qué? Porque le temo a Dios. Una persona que teme a Dios es una persona que respeta profundamente a Dios. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí está un detalle muy interesante. En la condición de salvos, está diciendo la palabra, parafraseándola un poquito, ocúpense ¿de qué? De la santificación. Entonces, ¿pero cómo me ocupo? ¿A la ligera? Como seguramente sus papás le decían, a la Bartola. ¿A la que me importa? ¿Cómo se ocupan de su salvación? ¿Cuáles son las palabras que utiliza la Biblia allí? Temor y temblor. ¿Qué le sugiere hacer algo con temor y temblor? A ver, ¿alguno de los chicos reparó alguna vez algún celular? ¿Estuvo trabajando dentro de un celular? No, vamos. ¿Se fue? El único. Bueno. A ver, vamos a hacerlo así. ¿Alguien trabajó? Ahí está, más fácil. En la herida de otra persona. Ya sea para sacarle una espina, para sacarle una uña encarnada, para sacarle una basurita del ojo. ¿Usted qué agarra? ¿Un cortafierro para... No, ¿cómo lo harían? Y la persona, ay, dice, ¿no? Y si está infectada la herida, dice, ¿cómo hace? Grita más fuerte, ¿no? Hasta quizá alguno llora porque
porque se le infectó la herida y vos le querés sacar la espina, la astilla, ¿no? ¿Alguien no tuvo una astilla clavada y se le infectó? ¿Duele o no duele? Bueno, vos te la podés sacar solo, a veces sí, y si la tenés clavada en un lugar inaccesible, tienes que sacártela a otro. O a veces no podés y decís a tu papá, a tu mamá que te saque la astilla, ¿no? ¿Y duele o no duele? Y el otro, ¿cómo lo hace? Y lo hace con delicadeza para no hacerte sufrir, lo hace con temor y temblor. Bueno, ahí tienen una idea de lo somera, ¿no es cierto? Una idea de lo que implica ocuparse en la salvación con detalle, con precisión, con cuidado. Pero tengo también una palabra de aliento para ustedes que les gusta o que aman a Dios y que están luchando todavía en este proceso y dicen, pero pastor, yo todavía trato, pero la verdad es que todo el día sufro mi fracaso, mi frustración. Caigo siempre en lo mismo. Al final, mis pensamientos, mis acciones ocultas, mis pecados ocultos me avergüenzan. Si yo tuviese que compartirlos, realmente me pondría rojo de vergüenza y huiría lejos sin acercarme más a nadie. Obviamente no lo hagas con una persona inmadura, nunca lo hagas con una persona de tu misma edad. Compartilo con personas que son maduras en la fe. Como no te harías operar de la, qué sé yo, por decir algo, de la vesícula con tu vecina o vecino. Vos te harías, vecina, ¿tendría tiempo para operarme, sacarme la vesícula porque me molesta mucho? ¿Lo haría usted? No. Bueno, así tampoco confiese sus pecados a alguien que no está capacitado para tratar tus pecados. ¿Está? No es cuestión de compartir con el vecino. Bueno, pastor, pero la Biblia dice, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Claro, ese unos a otros no incluye todo el mundo. Incluye a gente capacitada para tratar los pecados. ¿Sí? ¿Está bien? Háganme caso porque si no van a sufrir mucho por causa de los chismes y los cuentos y los prejuicios y las cosas que van a llegar por ahí. Entonces, ¿entendieron la santificación posicional? ¿Entendieron la santificación progresiva? Una es consecuencia de la otra. Ahora, lo que nos falta entender todavía es la diferencia entre lo que muchas veces ustedes sufren, pero no llegan a consumar, lo que en la Biblia se denomina tentación. Y muchas veces no están discerniendo la diferencia entre tentación y caer en tentación, lo que lleva justamente a pecar contra Dios. Entonces, miren, les voy a traer unos pasajes bíblicos donde claramente se ve que ser tentado no es lo mismo que pecar. Y eso es lo que a muchos de ustedes les pasa. Son tentados todo el tiempo por su naturaleza humana. Son tentados todo el tiempo en sus pensamientos, son tentados todo el tiempo por su entorno. Son tentados todo el tiempo por los demonios. Pueden ser más amigos de ustedes, no sé en este día cómo son. Bueno, esa es una cuestión de ustedes, ¿sí? Espero que sean sus enemigos, los demonios, ¿no? Bien, en Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice que cuando uno es tentado no por Dios, no por lo que Dios creó, si bien Satanás es el tentador, pero la Biblia dice que el problema no es Satanás, el problema es tu concupiscencia. ¿Pero qué es la concupiscencia? Yo no la traje hoy. No, sí la trajiste hoy, la tenés todo el día con vos. Los demonios no están todo el día con vos. Tu concupiscencia sí. ¿Y dónde está tu concupiscencia? A ver, alguno que sepa, pellizquelo al que lo tiene al lado y dice, esta es tu concupiscencia. Es tu naturaleza humana, es tu cuerpo humano, tu mente humana, tu naturaleza humana que está inclinada de continuo hacia el mal. Y ella es la que te seduce y te atrapa o te atrae. Tu naturaleza humana, los deseos perversos de tu naturaleza humana
que conviven contigo las 24 horas del día, no como los demonios. Los demonios vienen a perturbarte, a luchar contra vos, a tentarte eventualmente, a usar una persona para hacerte daño, bueno, mil cosas. Pero los demonios van y vienen. Pero tu naturaleza humana la llevas contigo todo el tiempo hasta que te mueras o hasta que Cristo venga. Y el principal problema es eso, que lo llevas puesto. Y ahí está la tentación continuamente. El deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, no provienen del mundo, sino de la carne, dice. Y todo aquel que ama al mundo no es de Dios. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Que tú o mi naturaleza humana es la que continuamente te está inclinando hacia el pecado, te está tentando, te está seduciendo. Pero una persona que está siendo seducida no es que está pecando, está siendo seducida, está siendo atraída, pero no está pecando. Entonces empezás aquí, algunos de ustedes quizá que no tenían claro esto, empiezan a separar. Pero entonces cuando a mí todos estos pensamientos que me invaden y estas cosas que me llevan a llevar, ¿entonces no son pecado? No, son seducciones de tu naturaleza humana que te llevan muchas veces, si las dejas seducirte, a cometer pecados vergonzosos de los cuales luego no querés ni hablar, ni siquiera con tus consejeros o pastores. Porque claro, porque dan vergüenza. Pero aquí la Biblia sienta claramente que el problema no es el entorno, el problema no es el chico, la chica, la nena, la revista, la pornografía que hay acá, la internet y todas sus redes y todas sus cosas y todas las fotos y todo el juego online que hay ahora y todas las oportunidades que hay para tener relaciones sexuales ilícitas y demás cuestiones ilícitas. No ese es el problema. O sea, es un problema, pero no debería ser la razón de tu culpa, la razón para echarle vos la culpa, porque el problema lo tenés en tu carne, no en el entorno. Pues si no volvemos a la misma de siempre, a la de Adán y a Eva, la mujer que me diste, le dijo a Dios, ¿quién tenía la culpa? Y según Adán, Dios. Y Eva, como siempre, le echó la culpa a la serpiente. ¿Y quién tenía la culpa? Y fue ella la que accedió a la seducción de la serpiente. La serpiente le mintió, le dijo la palabra torcida y ella le creyó. Por eso es tan importante que tengas clara la palabra. Y hay tanto predicador por allí, por el mundo, escuchando todo en tu bolsillo, puedes escuchar cualquier cosa y puede hacer pedazos literalmente tu mente y tu corazón si no estás bajo el control de la precisa y correcta interpretación de la palabra del Señor. Entonces, dice, este versículo aclara que la tentación no proviene de Dios, sino de nuestros propios deseos. Ahora, esto en sí mismo no es pecado. Es una prueba, una invitación al pecado que proviene ¿de dónde? De nuestras propias pasiones y deseos. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y aquí se demuele totalmente o va a quedar separado. Y estén atentos a esto, chicos. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuál es el punto entonces? Que se puede soportar sin caer. Dios da la salida, dice la Biblia. La pregunta es, cuando sos seducido, ¿querés caer o querés escapar? Hacete esa pregunta. Es que me pasan dos cosas, pastor. Por un lado siento que quiero y por otro lado siento que no quiero. Y eso que me pasa no lo entiendo. Bueno, ¿vos sabés que Pablo decía algo semejante? Pablo decía, hallo una ley en mis miembros
que me lleva cautivo a la ley del pecado. Pero en la ley de mi mente me deleito en Dios. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía Pablo. Pablo, el apóstol, se sentía entre una naturaleza humana que lo seducía hacia el pecado y una mente cargada de la verdad y la revelación divina que lo llevaba a rechazar esa tentación. Y él dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Es ahí donde Dios interviene dándote sobrenaturalmente la salida para que podáis, dice, resistir. Jesús mismo fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Qué versículo más claro que ese? Jesús fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, igual en la naturaleza humana. A vos te hace sufrir la tentación. Dios también sufrió la tentación. Dios sabe lo que es sufrir la tentación. Dios lo que no sabe ni sabrá es caer en la tentación. Porque Dios no puede pecar, porque es santo, santo, santo. Y Él lo demostró desde que nació hasta que murió. Que no puede pecar. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros somos obedientes y hasta la esquina demasiado. Pero con todo, no debemos desplazar la culpa, sino hacernos responsables y estar conscientes de dónde está el problema y tener claro discernimiento de esto. Santificación posicional. ¿En qué reino estás todavía? No digo en qué iglesia, porque puede estar en esta, en otra, en cualquiera, está bien. Donde Dios te ponga está bien. Pero no es en qué iglesia estás, ¿en qué reino estás? ¿En el reino de la luz o en el reino de las tinieblas aún? No me digas: yo soy cristiano. Bueno, el diablo también. Decime si has nacido de nuevo, decime si sos hijo de Dios. A partir de allí, posicionalmente sos santo. Entonces, si posicionalmente sos santo, eso necesariamente te va a llevar al proceso santificador. En el proceso santificador te vas a encontrar con la lucha de la tentación. La tentación no es lo mismo que caer en tentación y pecar. Ahí es uno de los problemas que muchos chicos tienen. Este pasaje que acabamos de leer nos asegura que las tentaciones que enfrentamos son comunes. O sea, a mí también me pasa. Si le pasó a Dios, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Le pasó a Dios, le pasó a Cristo en su propia carne. Cristo fue tentado en todo. Pero pastor, en esa época no había pornografía, en esa época no había redes sociales. Había otras cosas que las reemplazan igual, que te hacían cometer las mismas inmoralidades, los mismos pecados, las mismas vergonzantes acciones. También las podía haber cometido Cristo, pero no las cometió porque es Dios. Santiago 1:15 ahora nos va a mostrar claramente el proceso donde muchos de ustedes no podían separar en su mente y en sus corazones, que los llevaba a sentirse frustrados en algunos casos y en otros confundidos. Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Es una ilustración, ¿no? Es como que la naturaleza humana tiene un hijo y cuando ese hijo da a luz, cuando la tentación se manifiesta y se consuma el hecho que la tentación nos llama a cometer, ahí da a luz el pecado. Ahí recién da a luz el pecado. Ahí está la falta. Ahí está la falta por quien Cristo murió, por la cual Cristo murió, por esa y por todas. ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces, ustedes se dan cuenta que en todo este proceso, quizá ustedes sufren más de lo debido o no se comprometen con Cristo más de lo debido por no tener claro en la mente la posición de santos, el proceso para ser santos, la diferencia entre tentación y caer en tentación y cometer un pecado o una serie de pecados. Este versículo sigue al anterior y describe el proceso de cómo la tentación, cuando se cede a ella, lleva al pecado. Ahora, para que nadie se crea superior, 1 Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué estamos diciendo con estos versos? Que reconocen la realidad del pecado en el cristiano, en ustedes, en mí, pero también ofrecen la esperanza del perdón y la limpieza cuando confesamos nuestros pecados a Dios. Recuerden este versículo del Antiguo Testamento que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Coincide con este mismo principio y con lo que acabamos de entender. En la medida que nosotros confesamos nuestro pecado a Dios y nos apartamos de Él, Dios nos perdona. Y somos limpios. Pero, ¿y la santificación posicional varía? No, porque la santificación posicional ya fue comprada por Cristo para vos, si es que naciste de nuevo, si es que sos hijo de Dios. Si sos hijo de Dios y pecás, ¿qué pasa? Bueno, si te arrepentís, se aplican los beneficios de ese sacrificio y la obra del Espíritu Santo te conforta, te consuela, y tu oración, demandando poder para vencer al pecado, termina fortaleciendo tu vida de fe, y tu práctica y tu piedad, tu vida de piedad es llevado a un grado superior de compromiso con Cristo y un grado mayor de santidad, si se quiere, que es donde queríamos llegar, donde querías llevar vos. Entonces, finalizando la diferencia entre tentación y pecado, decimos en Hebreos 4:15, y esto es un llamado a ustedes, a mí, a que no huyamos de la presencia de Cristo por causa de nuestros pecados. Generalmente ustedes han visto, ¿no? Chicos como ustedes que estaban en la iglesia con ustedes. Chicos que estuvieron muchos años con ustedes. Hoy los ven y no están en ninguna iglesia. No es que están en otro lado. No están en ninguna iglesia. Están haciendo su vida. Quizá ya viviendo en pareja. Quizá viviendo hasta con hijos en una temprana edad. No está mal tener hijos. Lo que está mal es vivir en concubinato, vivir ajeno a la voluntad de Dios, vivir sin una familia formal. Eso está mal. Bueno, pero vive todo el mundo así. Bueno, pero sigue estando mal. Y muchos de sus compañeros y amigos, o que eran amigos, y dices: ¿dónde está mi amigo? Y no está contigo tu amigo. Quizá vos le conservás afecto porque era tu amigo, pero ves que no está siendo amigo de Dios porque no está haciendo lo que Jesús manda. Entonces sabes que Jesús no es su amigo, pues está viviendo una vida lejos, perdido, que todavía no es tu caso y que Dios quiera que nunca lo sea. Decirle: Señor, ayúdame a que nunca lo sea, que nunca yo sea parte de una historia oscura, sino al contrario, que sea parte de los vencedores en tu libro de memorias. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿A quién se refiere a ese sumo sacerdote? A Cristo, sumo sacerdote en los cielos, delante del mismísimo trono de la gracia, oficiando como sacerdote e intercesor continuo por todos los verdaderos creyentes. Habiendo experimentado Él primeramente lo que vos sufrís hoy, tentación, 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 pero Él lo que no hizo es lo que nosotros hacemos: pecar, 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 pecar. Quizá vos pecás porque te entregaste. Quizá vivís pecando y te entregaste a tu pecado, a tu debilidad, porque decís: bueno, ya no lo puedo controlar. Esto no lo puedo manejar en mi vida. ¿Sabes qué? No es verdad eso. Es una mentira de Satanás, eso es que no lo puedes controlar. Porque la Biblia dice que Dios da juntamente la salida para que puedas escapar. ¿Será que le creíste al diablo o que le creíste a Dios? A mí que le creíste a Satanás. Pero hoy podés escapar de su mentira.
Puedes escapar porque su palabra es verdad y su verdad te hace libre. Y ya nadie podrá engañarte ni acusarte delante del Padre, porque si Él te perdona, ¿quién te acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice la Biblia. Es más, Cristo murió y resucitó y está sentado, está a la diestra del Padre, quien intercede también por nosotros. ¿Quién puede ponerte un pecado que Dios borró? ¿Quién puede colgarte una medalla de horror que Cristo te arrancó para dejarte limpio con una vestidura resplandeciente que está representada por el lino fino blanco, que son las acciones justas de los santos? ¿Y los pecados dónde están? Es que no están. No están. ¿Pero ¿y dónde están? Es que ya los llevó Cristo. Él te los pagó. Todos. 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 ¿Lo podés creer? ¿No es maravilloso? ¿No es para vivir lo más santo que se pueda? ¿No es para tratar de ser lo más justo que puedas, sabiendo que Él le dolió muchísimo tus pecados, pero aún así los quiso llevar? ¿No es suficiente razón para vivir lo que te resta de tu vida haciendo lo mejor que puedas para agradar a tu Salvador? Para hacer lo mejor, que honre su nombre, que tu vida, todo el mundo diga: esa chica es una cristiana. Ese chico es un cristiano. Yo sé por cómo vive, por cómo habla, con quiénes se junta. Yo sé quién es. Que la gente hable así, qué lindo. Que se burlen de vos porque no miras la misma basura que ellos miran. Que se burlen de vos porque no consumís la misma podredumbre que ellos consumen. Qué lindo. Qué orgullo que se burlen de vos por eso. Finalizo con Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí viene la frase final: acerquémonos. Y ahí inclúyanse ustedes: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué más? ¿A dónde vas a ir con tus pecados? ¿A tu casa? ¿A esconderte en una cueva? ¿A esconderte detrás de un perfil? ¿A dónde vas a ir con tus pecados ocultos que te avergüenzan? ¿A una iglesia que no se hable de pecado? ¿Dónde vas a ir con tus pecados? Si la Biblia te da la más bella y poderosa salida y escape: al trono de la gracia. No para hallar un reto, un castigo, escúchame bien, sino misericordia y mayor gracia para el oportuno socorro que necesitas. A Cristo, a llorar a los pies de Cristo. No hay otro lugar más alto, no hay otro lugar más bello, no hay otro lugar más santo para ser santo que a los pies de Jesucristo. Amén. Dale un aplauso si lo vas a hacer.